Bueno, compañeros, buenas tardes. Vamos a ver la solución del problema de los dinares. Ya les mandé el texto por mensaje, por el chat, pero vamos a poner aquí los datos. Entonces vamos a observar, habíamos dicho que el hostelero, que en este problema había recibido una promesa de un pago por parte de un joyero que no tiene recursos en efectivos en ese momento, pero trae sus joyas y planea venderlas en la ciudad. Y él ofrece que va a pagar 100 dinares si logra vender en 50 dinares en promedio cada joya, y va a pagar 150 si logra venderlos en 90 pesos, bueno, 90 dinares. De hecho, de la palabra dinar viene la palabra dinero. El dinar era una moneda árabe y al final vende en 170 dinares. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto debe pagar el hospedaje? Les comentaba que este problema aparece en términos generales en un libro que se llama El hombre que calculaba, de Malbatán, y es una recuperación real de un problema pues que se fue incluso a juicio legal. Entonces, una de las cosas que yo les preguntaba es ¿por qué se fue a juicio? O sea, ¿cuál era el problema para no poder calcular de manera rápida este problema? Entonces, bueno, lo primero que yo voy a decir es que, dado que esta es mi incógnita, o sea, yo quiero darle este valor a las X y saber cuánto producen y esto es de algún modo lo que puede controlar, ¿no? Él dice, bueno, pues si vendo, pago, si vendo, pago, si vendo, pago, pero de algún modo también podría ser despejado en esta situación. Pero entonces, dado que esta es la pregunta, o sea, yo conozco cuánto fue lo que finalmente vendí, entonces la pregunta es en cuánto debo pagar, entonces esto es lo que voy a transformar en Y esto es lo que voy a transformar en X. Y observa que es un problema que quizás podríamos decir que se puede resolver con una regla de 3. Y entonces pensemos como podrían haber pensado las personas de la época. De hecho, esto sucedió hacia 1600 según los registros judiciales. Entonces, pensemos, alguien podría decir, si vendo en 100, pago en 50, finalmente vendí en 170, ¿en cuánto debería de pagar? Entonces, ahí podríamos pensar que se resuelve vía esa regla de 3. Entonces hacemos la operación, 170 por 50 entre 100, lo cual nos da 85 dinares. Y luego acá podríamos hacer una segunda regla de 3. O sea, y ahora decir, si vendo en 150, pago 90, entonces en 170 dinares, ¿cuánto debo pagar? Entonces ahora son 170 por 90 entre 150. Y esta me dice que debería de pagar 102 dinares. Entonces evidentemente ahí hay un desacuerdo, ¿no? O sea, este le conviene al hostelero y este le conviene al joyero. Entonces los dos no se ponen de acuerdo a tratar de hacer esta proporción y entonces se van a un juicio. Alguien podría decir, bueno, pues saca la media, ¿no? O sea, por ejemplo, decir 102 más 85 entre 2, pues eso sería 102 más 85, que son 187 entre 2, pues a lo mejor se tendría que pagar 93,50 dinares, ¿no? Entonces, vamos a arreglarlo vía los métodos que estamos siguiendo. Entonces, lo que yo necesito ahora es construir dos ecuaciones. Esas ecuaciones pues son tomando estos como puntos, ¿no? Por ejemplo, x1, y1, x2, y2, o al revés. Entonces, pero lo que yo voy a usar de nuevo es el método de decir que tengo una ecuación del tipo ax más b igual a y, como la hipótesis de que el modelo es lineal. Entonces mi primera ecuación va a ser sustituyendo este 100 aquí, ¿no? Entonces va a quedar 100a más b igual al y que corresponde, que son 50. Y esta es mi ecuación 1. Y mi ecuación 2
pues sería sustituyendo este 150, entonces me quedaría 150A más B igual a 90. Entonces lo puedes resolver por el método de sustitución, despeje, igualación, por el método de geometría analítica o el Gauss-Jordan, que es el que yo voy a usar en este momento. Y yo espero que ahora, con la referencia que tienes de los videos que te pasé de cómo lo resuelven otros maestros, pues encuentres este método más sistemático y más simple, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es establecer pues mi columna A. Ya después ya no voy a poner que es la A y la B, sino simplemente lo voy a hacer la columna B y el lado derecho. Entonces voy a poner los coeficientes 100, 1 y 50. Y luego acá 150, 1 y 90. Necesito hacer 100, perdón, 1 aquí, 1 acá y 0 en lo demás y ver cómo se transforma esto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora es, para empezar, siempre voy a declarar uno de los renglones como renglón pivote y de preferencia pues voy a ir haciendo un 1 aquí, 0 acá y luego el 1 aquí y 0 acá. O sea, en orden voy a ir por renglón, ¿no? Entonces siempre lo que voy a hacer en el primer paso y siempre, o sea, bajo la metodología que yo utilizo, siempre lo que vas a hacer es lo que haya en esta posición lo vas a usar para dividir y no hay más. O sea, entonces lo que yo voy a hacer es decir, el renglón 1 lo voy a dividir entre 100. O sea, lo que hay ahí lo pongo aquí, no hay más, ¿sí? Entonces hago la división, entonces me queda 100 entre 100 es 1, 100 entre 1 es 0.01 y 50 entre 100 pues es 0.5, ¿sí? Entonces luego el siguiente punto es hacer 0 este. Entonces fíjate, para hacer un 1 ¿no? Divides entre lo que esté ahí, y para hacer un 0 entonces multiplicas la nueva línea por lo que hay ahí y le cambias el signo. También va a ser siempre, o sea, lo que hay ahí le cambias el signo y lo multiplicas por la nueva línea y lo sumas a esto otra vez. Y lo voy a poner con su nomenclatura de renglones. Entonces voy a poner menos 150 R1 más R2. Y fíjate que también una cosa que va a pasar es que aquí es R1 y R1, o sea, siempre va a ser el renglón que tú estés usando es el que va a quedar aquí, ¿sí? Y pues el que vayas trabajando, entonces va a ser menos 150 por 1, menos 150, más 150, 0. Menos 150 por 0.01, entonces me queda menos 1.5 más 1 menos 0.5. ¿Sí? Y luego menos 150 por 0.5 pues me da menos 75 más 90, 15. A ver, déjame, lo hago. positivos. Ok, entonces el siguiente paso es convertir este en 1. Y vamos a hacer lo mismo que hice con este. O sea, lo que esté aquí lo voy a utilizar para dividir con todo y su signo a este renglón, porque lo que quiero es hacer un 1. Entonces, para hacer unos, divido lo que esté ahí en el mismo renglón. Entonces, lo que voy a hacer es R2 entre menos 0.5. Es importante que sea entre el mismo número, o sea, incluyendo el signo. Entonces va a ser 0 entre menos 0.5, pues sigue siendo 0. Menos 0.5 entre menos 0.5 es 1, porque menos entre menos da más. Y luego 15 entre menos 0.5 me da menos 30. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora lo que sigue es hacer un 0 en esta posición. Y entonces voy a volver a hacer lo mismo que hace rato. Lo que esté ahí, le cambio el signo y lo multiplico por el renglón donde ya tengo el 1 y lo sumo a ese. Entonces, va a ser menos 0.01 R2 más R1. Entonces fíjate, R1, R1, R2, R2. Y así nos iríamos sucesivamente si fuera de 3 de 3, ¿no?
Entonces, de nuevo, lo que está ahí, luego aquí le cambio el signo, lo multiplico por el renglón pivote y le sumo el renglón de transformación. Entonces me va a quedar menos 0.01 por 0, 0, más 1, 1. Menos 0.01 por 1, me da menos 0.01, más 0.01, 0. Menos 0.01 por menos 30, para empezar menos por menos va a dar más. Y me queda 0.3 más 0.5, 0.8. Entonces ya tengo que una A vale 0.8 y una B vale menos 30. Y entonces el modelo que estoy buscando es, según aquello, 0.8x menos 30 igual a y. El siguiente paso muy importante para garantizar que estamos haciendo las cosas bien, pues es darle estos valores en x y nos tiene que dar estos en y. Entonces, por ejemplo, si hago f de 100, pues me va a quedar 100 por 0.8 menos 30 y me da 50, con lo que confirmo que este punto está bien. Es importante comprobarlos todos porque luego muy seguido, sobre todo cuando empezamos a ver problemas de 3x3, 4x4, te dan bien algunos puntos, sobre todo los primeros, y luego los últimos no te dan bien, entonces no estás comprobando todos los puntos, ¿no? Y luego vamos a hacer aquí f de 150. Entonces voy a sustituir en la ecuación 150, que va a ser x, por 0.8 menos 30. Entonces 0.8 por 150 menos 30 me da 90. Entonces con esto compruebo que el modelo funciona para predecir esa situación. Entonces lo siguiente que tengo que hacer, ya para resolver el problema judicial, el problema legal, es sustituir 170, es decir, va a ser 0.8 por 170 menos 30. Entonces va a ser 0.8 por 170 menos 30, 106. Entonces mira, no fue ni este, ni este, ni este. Fue más que cualquiera. Es decir, lo más probable es que este es el que quería que le pagara el hostelero y este es el que quería pagar el joyero. Pues le hubiera convenido pagar este, porque ahora tiene que pagar 4 más. ¿Sí? Muy bien, pues espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.